El cielo funciona sobre un reloj, y el libro de Enoc es el único texto antiguo que imprime los números. Durante siglos, este libro se mantuvo fuera de la Biblia aprobada, y casi todo el mundo da por hecho que fue por los ángeles caídos y por los gigantes. Esa es la parte famosa, esa no es la parte peligrosa. La parte peligrosa son 11 capítulos que la mayoría de los lectores se salta. Los estudiosos los llaman el libro astronómico. En ellos, un arcángel lleva a Enoc por la mecánica de funcionamiento del Sol, la Luna y las estrellas, y le entrega un calendario fijo de exactamente 364 días. Y luego, en el capítulo 80, ese mismo texto hace algo que ningún otro libro antiguo hace. Te dice cómo se verá el cielo cuando esa cuenta se agote. No símbolos, no poesía, una lista. La luna fuera de horario, el sol fuera de curso, las estrellas fuera de las órbitas que tienen asignadas. Y una cuarta condición que no es un eclipse y que no es un cometa. Cuando esto termine sabrás cuál es el signo exacto que Enoc dice que llega inmediatamente antes del Hijo del Hombre, con capítulo y con versículo, y sabrás también por qué los hombres que decidieron el canon se aseguraron de que no pudieras leerlo por tu cuenta. Para entender lo que está ocurriendo sobre nuestras cabezas hay que ir a la parte de Enoc que nadie cita. Todo el mundo conoce el libro de los vigilantes, 200 ángeles descendiendo sobre el monte Hermón, la ensenanza prohibida, los Nefilim. Es dramático y es la razón por la que el libro tiene la reputación que tiene. Pero los capítulos 72 al 82 son, en su tono, un documento completamente distinto. En ellos no hay gigantes, no hay rebelión, hay maquinaria. En estos capítulos, a Enoc lo lleva de recorrido el arcángel Uriel. El texto llama a Uriel aquel a quien el Señor puso sobre todas las luminarias del cielo. Y Uriel no le da a Enoc consuelo ni teología, le da medidas. Le muestra los portales, las puertas que están en el borde oriental y en el borde occidental de la tierra, por donde el sol y la luna salen y por donde vuelven a entrar. Enoc los cuenta, anota qué estrella sale por qué puerta, en qué mes y en qué orden. Y de esa contabilidad sale un número que el texto repite 3 veces por separado. El año se completa en 364 días. Ahora bien, aquí está la razón por la que ese número era una amenaza. El calendario que usaban las autoridades del templo en el periodo del segundo templo era lunar, y un calendario lunar hay que observarlo. Un hombre calificado tenía que salir físicamente al exterior, mirar la luna y declarar que un mes nuevo había comenzado. Cada festividad, cada día santo, cada tiempo señalado de todo el año religioso colgaba de esa declaración, lo cual significa que el calendario no estaba en el cielo, estaba en la boca de un hombre. El calendario de Enoc elimina a ese hombre por completo. 364 es divisible entre 750 y 2 semanas exactas. Cada fecha cae en el mismo día de la semana todos los años, para siempre, sin ajuste, sin anuncio, y sin que haga falta ninguna autoridad. El texto dice que el cómputo es exacto y que queda registrado para siempre. Eso no es una lección de astronomía, eso es una transferencia de poder, y el grupo que se lo tomó más en serio fueron los esenios, la secta del desierto que copió y enterró los rollos del Mar Muerto. Ellos funcionaban con el calendario solar, guardaron 11 copias distintas del libro de Enoc en aquellas cuevas del desierto, más copias que la mayoría de los libros que están en tu Biblia ahora mismo. No estaban preservando una curiosidad literaria, estaban guardando un reloj. Llegaremos en un momento al signo exacto que Enoc dice que viene el último de todos. Pero ese reloj tenía un número adjunto, y ese número es lo que vuelve verdaderamente aterrador todo lo demás. El número es 70 en el capítulo 10 de Enoc. Después de que los vigilantes han corrompido la tierra, Dios le da a Miguel una orden de sentencia. Es sorprendentemente específica. Miguel se le dice que ate a Shemjasa y a sus asociados. Y la formulación es esta: atalos firmemente por 70 generaciones en los valles de la tierra, hasta el día de su juicio y de su consumación. Lee eso como un documento legal, porque eso es exactamente lo que es, no es para siempre, no es hasta que Dios lo decida, es un plazo fijo. 70 generaciones, y entonces la sentencia expira. Una condena de prisión con fecha de término implica una fecha de liberación,
Y los esenios que vivían en el desierto entendieron eso perfectamente. Por eso rastreaban las genealogías de manera obsesiva, generación por generación. Si las cadenas llevan encima una cuenta atrás, tarde o temprano, alguien va a querer saber por dónde va exactamente esa cuenta. Ahora ve y abre el Evangelio de Lucas. Lucas capítulo 3 termina con una genealogía y a diferencia de la de Mateo, Lucas lleva su lista todo el camino hacia atrás, más allá de Abraham, más allá de Noé, hasta Adán y finalmente hasta Dios. Ahora cuenta las entradas de esa lista. Hay 77 en total, con Dios a la cabeza. Adán es el primer hombre de la lista. Enoc ocupa la posición 7. El propio texto de Enoc lo llama el séptimo desde Adán, y Jesús ocupa la posición 76. Cuenta desde Enoc hasta Jesús, con los dos incluidos 70. 70 generaciones desde el hombre al que se le dijo que los ángeles quedarían atados por 70 generaciones, hasta el hombre del que los evangelios dicen que vino a romper esas cadenas. Si Lucas hizo eso a propósito o no es una discusión genuina entre los estudiosos, y no voy a fingir aquí que es de zanjada, pero la cuenta es la cuenta. Y ese número explica algo del primer siglo que de cualquier otro modo resulta verdaderamente extraño. Todo lo que estamos viendo, los nombres, las fuentes, los 3 libros, está reunido en el dossier del sello. El enlace está en la descripción, justo abajo. Sigamos. Lee los evangelios uno detrás de otro y cuenta cuánto espacio se dedica en ellos a la posesión, a los espíritus inmundos, a cosas que hablan desde dentro de los hombres y que reconocen a Jesús a primera vista, antes que cualquier ser humano. Esa densidad no es normal en las escrituras hebreas que vienen antes. Algo cambió en esa ventana concreta. Si las 70 se agotaron, la puerta no la abre una persona. El plazo simplemente expiró. Y Enoc dice que cuando ese plazo expira, la cosa no se queda bajo tierra, se manifiesta en el cielo. El capítulo 80 es donde se rompe el tono del libro astronómico. Durante 8 capítulos, Uriel le ha estado mostrando a Enoc un sistema perfecto. Cada puerta, cada órbita, cada medida exacta y registrada para siempre. Y entonces Uriel deja de describir cómo funciona y empieza a describir cómo falla, y lo entrega como una lista, 4 elementos en orden. El primero, en los días de los pecadores los años se acortaran y su simiente se retrasara en sus tierras y en sus campos. Las estaciones de crecimiento dejan de coincidir con el calendario. Lo que plantas no brota cuando debería, y en el segundo y la luna alterará su orden y no aparecerá a su tiempo. La luna no se va, se sale del horario. El tercero, Enoc, dice que se verá al sol viajando de un modo que no corresponde al orden de la luz, brillando con más fuerza de la que debería. El cuarto es el que la gente pasa por alto, y es el más específico de todos. Muchos jefes de las estrellas transgredirán el orden prescrito, y estos alterarán sus órbitas y sus tareas, y no aparecerán en las estaciones que les fueron prescritas. Órbitas, no las estrellas caerán, que es la imagen apocalíptica estándar que todo el mundo espera. Enoc dice que las estrellas seguirán moviéndose, pero por los caminos equivocados. Entonces añade una línea que cambia el pasaje entero. Todo el orden de las estrellas será ocultado a los pecadores, y los pensamientos de los que están sobre la tierra errarán acerca de ellas. Lee eso otra vez. Enoc no solo está prediciendo que el cielo se va a portar mal, está prediciendo que la gente se va a equivocar en la explicación. El fallo viene con la mala interpretación incorporada, a lo cual merece que uno se detenga un segundo, porque somos extremadamente buenos explicando anomalías. Cada irregularidad recibe un mecanismo, un modelo, un factor de corrección. Eso no es una crítica a la ciencia, es exactamente para lo que sirve la ciencia. Pero la afirmación de Enoc no es que las anomalías sean falsas. Su afirmación es que las anomalías son reales y que la interpretación que se les adjunte será equivocada. Piensa en un reloj mecánico que empieza a adelantar 4 minutos cada día. Puedes explicar esos 4 minutos. La temperatura, el magnetismo, un escape desgastado. Cada explicación puede ser correcta y completa, y cada una de ellas puede seguir pasando por alto el único hecho que importa, que es que el reloj está fallando. La posición de Enoc es que el cielo es un reloj y que alguien le dio cuerda. Entonces, a quien le está haciendo el cielo la cuenta atrás. Hay una sección intermedia de Enoc, los capítulos 37 al 71, llamada el libro de las parábolas,
y contiene algo que toma por sorpresa a los lectores del Nuevo Testamento la primera vez que lo ven. Y el texto usa el título, el Hijo del Hombre, como un título formal de los últimos tiempos, referido a una figura concreta que todavía ha de venir. Ese es el título exacto que Jesús usa para sí mismo en los Evangelios más que ningún otro, más que Mesías, más que Hijo de Dios. Y la descripción que hace Enoc de esa figura no tiene nada de modesta. Está sentado en un trono de gloria. Y entonces el capítulo 48 dice esto: antes de que el sol y las cenales fueran creados, antes de que las estrellas del cielo fueran hechas, su nombre fue nombrado, antes del sol, antes de las estrellas. Esa sola línea reordena todo lo demás. Si aquel que viene es anterior al sol y a las estrellas, entonces el sol y las estrellas no son una escenografía neutral por la que él simplemente pasa. Ellos son la cosa más joven de las dos, son el equipamiento. Por eso, en Enoc, el cielo reaccionando no es una decoración alrededor de la llegada. El cielo reaccionando es la llegada misma volviéndose visible. Piensa por un momento en lo que es estar de pie en la orilla del mar mientras entra un barco enorme. No ves primero el barco, ves cambiar el agua. El oleaje llega antes que el casco. Y si nunca te hubieran dicho que los barcos existen, te pasarías todo el tiempo estudiando el agua y construyendo teorías sobre las olas. El argumento de Enoc es que nosotros estamos estudiando el agua. Aquí viene la parte que se trata como una conspiración y que en realidad no es más que historia administrativa. Enoc se leía ampliamente y lo leía la gente cuyos nombres están en los cimientos de la doctrina cristiana. La carta de Judas, en el Nuevo Testamento, cita a Enoc directamente y por su nombre, profetizando acerca del Señor viniendo con decenas de miles de sus santos. Esa cita está en tu Biblia ahora mismo, y el libro del que proviene no lo está. Graes, escritores del siglo II, como Justino Mártir y como Ireneo, conocían el material de los vigilantes y lo trataban como historia real. Tertuliano argumentó abiertamente que Enoc debía conservarse. Luego, a lo largo del siglo IV, se redactan las listas aprobadas y Enoc no está en ellas. No hay ninguna hoguera en el registro ni ningún decreto papal al que señalar. Lo que hay en su lugar es algo mucho más silencioso y mucho más eficaz. Un libro que sencillamente deja de copiarse, y yo argumentaría que el libro astronómico es la verdadera razón de eso, mucho más que los gigantes. Un texto que dice que el calendario lo fija la matemática, en lugar de declararlo una oficina, es un texto que vuelve innecesaria esa oficina. Un texto que dice que el fin de la era es observable, que puedes salir a la calle, mirar hacia arriba y comprobar la cuenta tú mismo. Entrega el momento exacto de la historia a cualquier persona que tenga ojos en la cara. No hace falta ninguna conspiración para explicar por qué un texto así deja de copiarse. Solo hace falta una institución comportándose con total normalidad. Y ahora sí, vamos con el signo en sí. Quiero ser exacto aquí, porque la mayor parte de lo que circula sobre este asunto no lo es. Probablemente hayas oído que Enoc describe a los ofanines como ruedas dentro de ruedas cubiertas de ojos. Esa descripción existe y es real, pero no es de Enoc. Es de Ezequiel, capítulo 1 y capítulo 10, y le pertenece a Ezequiel. Lo que Enoc dice en realidad es bastante más extraño y se cita muchísimo menos. Los ofanines aparecen 2 veces, y las 2 veces son una clase de seres enumerada junto a los querubines y los serafines. En el capítulo 71, Enoc llega a la casa de fuego, en el cielo de los cielos, y escribe que alrededor había serafines, querubines y ofanines. Y estos son los que no duermen y guardan el trono de su gloria. No duermen. Ese es el detalle que Enoc eligió registrar por encima de cualquier otro. O los ojos, no las ruedas. El hecho de que la guardia no se releva nunca. Aunque dicho esto, Enoc sí tiene ruedas en otro lugar. Allá atrás, en el capítulo 14, en su primer ascenso, ve un trono elevado, y escribe que su apariencia era como de cristal, y las ruedas del mismo como el sol resplandeciente. 2 profetas, separados por siglos en lenguas distintas, describiendo un trono con ruedas encima. Entonces, ¿cuál es el signo final que anuncia todo esto?
Está en el capítulo 91, en el pasaje llamado el Apocalipsis de las semanas, donde Enoc despliega toda la historia como una secuencia de semanas numeradas. Luego las recorre una por una, y cuando llega al gran juicio al final de la 10ª semana, escribe estas palabras: el primer cielo se marchara y pasara, y aparecerá un cielo nuevo, y todos los poderes de los cielos darán una luz 7 veces mayor. Una luz 7 veces mayor. Ese es el acontecimiento, no un cometa, no una luna de sangre, no un eclipse. Cada uno de esos fenómenos es una sustracción. Algo se mueve por delante de otra cosa y como resultado, el cielo se oscurece. El signo final que da Enoc corre exactamente en la dirección contraria. Los poderes de los cielos no se apagan, suben, todos ellos a la vez y por un factor de 7. Y fíjate bien en el orden en que Enoc lo pone. El cielo viejo se marcha primero. El nuevo aparece segundo. La luz llega tercera. No es un espectáculo de luces que anuncia el cambio. Es el cambio, ya terminado, volviendo revisible. Queda todavía una pieza más, y es la que conecta a Enoc directamente con algo que dijo Jesús. En el capítulo 60, Enoc registra un poderoso temblor que hizo temblar al cielo de los cielos, y la hueste del Altísimo, 1000 millares de ellos, se inquietó con una gran inquietud, no la tierra. El cielo de los cielos sacudiéndose. En Mateo 24, describiendo su propio retorno, Jesús dice que los poderes de los cielos serán sacudidos. El mismo objeto, el mismo verbo, dos textos escritos con siglos de diferencia. Todo lo que he citado hasta aquí sobrevivió gracias a un único accidente de la geografía. El libro de Enoc completo no existe en griego y no existe en latín. Lo que sobrevive completo, los 108 capítulos, sobrevive en Ge'ez, que es la lengua litúrgica de Etiopía. La Iglesia Ortodoxa etíope Tewahedo nunca lo retiró de su Biblia. Para ellos nunca fue un texto apócrifo, nunca fue disputado y nunca fue una simple curiosidad. Ha estado en su canon de manera continua, mientras el resto de la cristiandad pasaba 1400 años dando por hecho que el libro se había perdido. Y entonces, en el año 1947, un pastor lanza una piedra dentro de una cueva cerca del Mar Muerto, y entre los rollos que aparecen en aquellas cuevas, en arameo y en fragmentos, está Enoc. 11 manuscritos distintos de ese mismo libro. Son manuscritos más antiguos que las copias etíopes por varios siglos, y aún así coinciden con ellas. Esa es la parte que debería haber terminado la discusión de una vez por todas. Un libro que Europa había descartado como una invención medieval etíope apareció en fragmentos, en una cueva, en la lengua original, y datado antes de que se escribieran los evangelios, lo cual nos devuelve a la cuenta 70 generaciones desde Enoc y la sentencia expira. La genealogía de Lucas coloca a Jesús exactamente en 70. Enoc dice que cuando el plazo termina, el cielo no se queda callado, las estaciones se desplazan, la luna se pierde su tiempo, el sol corre brillante, las estrellas abandonan las órbitas que tenían asignadas y las explicaciones que se ofrezcan serán equivocadas. Luego el primer cielo se marcha, luego aparece el nuevo, luego todo lo que está por encima de ti se enciende 7 veces. Así que aquí es donde todo esto te deja a ti. Durante la mayor parte de tu vida te han entregado una versión del fin que es o bien una metáfora o bien una película, o nada de ello es literal o todo es fuego y gritos. Uno que ofrece una tercera posibilidad, y es mucho más incómoda que cualquiera de las dos anteriores, porque lo que ofrece es una lista de comprobación. 4 condiciones del cielo en orden, un plazo fijo de 70, un trono más antiguo que el sol, y un acontecimiento final descrito no como oscuridad, sino como luz multiplicada por 7. Se puede comprobar punto por punto. Y ese es todo el problema que tiene. Una metáfora no puede decepcionarte y una película no puede hacerse realidad, pero una lista de comprobación se puede ir recorriendo línea por línea, y puedes encontrarte de pie frente a la última línea. La preocupación de Enoc, en el fondo, nunca fue la astronomía. Anotó las puertas, las órbitas y los 364 días por una sola razón, para que quienes lo leyeran pudieran saber en qué hora estaban viviendo. Lo cual plantea la pregunta que el libro astronómico nunca responde, y que otra parte de Enoc sí responde. Cuando llegue esa luz 7 veces mayor, quien queda descrito como todavía en pie dentro de ella, Enoc los nombra uno por uno. Es inusualmente específico al respecto, y no es quien la mayoría de la gente supone que va a ser. Antes de seguir,
algo que conecta con lo que estamos viendo. El libro de Enoc nombra a un vigilante ligado al mes en que naciste. El libro de los jubileos ubica la fase de vida en la que estás ahora, y los textos sumerios revelan qué arquetipo corre en tu carácter. Cada nombre sale de una fuente antigua real. Puedes romper los 3 sellos gratis, sin dejar correo, en el enlace de la descripción.